18 de septiembre de 1944. El general Hassan Montufil se encontraba en su puesto de mando cerca de la frontera alemana, estudiando un mapa que por primera vez en meses prometía algo que casi había olvidado la victoria. Montufil tenía 51 años. No era un fanático. Era un pragmático, un maestro de la guerra acorazada que había combatido en Rusia y en el norte de África. Había visto ejércitos colapsar. Sabía que la Wehrmacht se estaba desangrando hasta la muerte en dos frentes, pero aquella mañana creía que tenía la mano ganadora. Bajo su mando estaba la 113ª Brigada Panzer. No eran los restos maltrechos de las divisiones de Normandía mantenidas unidas por oraciones. Era la nueva brigada de bomberos de Hitler. Formaciones frescas enviadas directamente desde las fábricas. Los tanques eran tan nuevos que algunas tripulaciones todavía estaban aprendiendo el funcionamiento de sus torretas. La brigada estaba equipada con 58 tanques Panther completamente nuevos, los más letales del frente occidental. Montufil hizo los cálculos con precisión fría. El tanque estadounidense Sherman era un caballo de batalla fiable, pero era un tanque medio con un cañón genérico de 75 mm. Su blindaje frontal podía ser penetrado por un Panther desde 2.000 metros de distancia. El blindaje inclinado del Panther podía hacer rebotar los proyectiles estadounidenses como pelotas de ping-pong. El cañón de 75 mm del Panther podía destruir un Sherman desde distancias en las que el cañón estadounidense era simplemente ineficaz. Estudió los cálculos de combustible. A la 113ª Brigada se le habían asignado 600.000 litros de combustible, suficientes para 2 días de operaciones intensivas. 2 días, eso era todo lo que necesitaba. Su objetivo era elegante cortar el flanco derecho expuesto del Tercer Ejército del general George Patton. Patton estaba sobreextendido con sus líneas de combustible estiradas a lo largo de 400 kilómetros y sus tanques dispersos en un frente de 180 kilómetros. El plan de Montufil era concentrar sus 58 Panthers y golpear directamente a la 4ª División acorazada estadounidense, cortar las puntas de lanza de Patton, destruirlas por partes, y crear una crisis que obligara a los estadounidenses a detener todo su avance. Según toda la lógica militar convencional, esto debería haber funcionado. Los tanques alemanes eran superiores. Los números alemanes estaban concentrados. El elemento sorpresa era absoluto. Los estadounidenses no tenían idea de que una brigada Panzer recién formada se estaba reuniendo en la niebla y los bosques de Lorena. Pero Montufil estaba haciendo un cálculo basado en la lógica de los años 40, aplicada a una realidad de 1944. Suponía que una batalla de tanques se decidía por el grosor del blindaje y el calibre del cañón. No sabía que estaba conduciendo a su brigada hacia una trampa construida a partir de 3 cosas que la mentalidad militar alemana no podía comprender. A las 7:30 horas del 19 de septiembre, los elementos de vanguardia de la 113ª Brigada Panzer comenzaron su marcha de aproximación hacia sus áreas de reunión. Una niebla espesa y pesada se extendió sobre los campos de Lorena como si fuera un ser vivo. La visibilidad cayó a 50 metros, luego a 30 metros. Los comandantes de los tanques observaban a través de los periscopios. Los conductores apenas podían ver el tanque que tenían delante. La mayor ventaja de Montufil, el poder letal a larga distancia del cañón de 75 mm del Panther, se evaporó instantáneamente. Un disparo mortal a 2.000 metros requiere visión. Estos Panthers no podían ver ni siquiera a 50 metros. La brigada de bomberos estaba ciega. Dentro del mando de combate estadounidense, un cuartel general situado a 15 kilómetros de distancia, el coronel Bruce Clark, recibió los primeros informes de los observadores avanzados, fuerte ruido de motores, grandes formaciones moviéndose hacia el oeste. Clark no tenía tanques pesados. Tenía el 37º Batallón de Tanques, comandado por el teniente coronel Cratton Abrams, un hombre que algún día daría nombre al principal carro de combate de Estados Unidos. Abrams no entró en pánico. Comprendió al instante que la niebla era un igualador y uno catastrófico.
Si los alemanes no podían ver a 2000 metros sus cañones superiores, eran inútiles. Esto iba a ser una pelea a cuchillo dentro de una cabina telefónica. La velocidad y el tiempo de reacción lo eran todo. La columna alemana avanzó a través de la bruma con los motores de los tanques, rugiendo las orugas traqueteando, y los comandantes encorvados en sus cúpulas. Esperaban aplastar la línea avanzada estadounidense y penetrar en la retaguardia. En su lugar, el Panther de cabeza estalló repentinamente en llamas. La torreta salió despedida hacia afuera, luego el segundo Panther de la columna, luego el tercero. Las tripulaciones alemanas entraron en pánico. La disciplina de radio se derrumbó. Los comandantes giraban sus torretas a izquierda y derecha, buscando desesperadamente fogonazos en la niebla, pero no se veía ninguno. Los disparos los alcanzaban desde los flancos, perforando el blindaje lateral más delgado. Proyectiles que no podían penetrar la gruesa placa frontal atravesaban los costados más débiles. Las voces alemanas crepitaban en la radio con confusión: enemigo a la izquierda, no enemigo a la derecha. ¿Dónde está el enemigo? Los comandantes abrían las escotillas para intentar ver a través de la niebla, solo para caer abatidos por fuego de ametralladoras invisibles. Los comandantes alemanes asumieron que se habían topado con un enorme muro de tanques pesados estadounidenses, pero la realidad era mucho más perturbadora. La 113 Brigada Panzer no había chocado contra un muro. Había entrado caminando en un enjambre. Aquí entra en escena el cazacarros M-18 Hellcat. Para un tanquista alemán, el Hellcat era casi una broma. Casi no tenía blindaje. Una ametralladora pesada podía penetrar su delgada torreta. Tenía la parte superior abierta, dejando a la tripulación expuesta a la metralla y a las granadas. Según los estándares de la Wehrmacht, que valoraban la protección por encima de todo, era una máquina suicida. Pero el M-18 tenía una estadística que Montel había ignorado por completo en sus cálculos: la relación potencia-peso. El Hellcat pesaba solo 17 toneladas. A pesar de ese peso mínimo, estaba impulsado por un motor radial de aviación del mismo tipo que impulsaba a los cazas estadounidenses. Este motor era una maravilla tecnológica capaz de producir 350 caballos de fuerza. Podía alcanzar velocidades en carretera de 55 millas por hora, más rápido que cualquier tanque del mundo. Ningún Panther, ningún Tiger, ningún T-34 soviético podía igualar esa velocidad. El Hellcat podía desplazarse de una posición a otra más rápido de lo que un tanque medio podía girar su torreta. En la niebla de Arracourt, esta velocidad se convirtió en el arma definitiva. Los Panthers alemanes avanzaban en una falange rígida como legionarios romanos en formación. Estaban diseñados para avanzar en grupos coordinados, protegiendo los flancos unos de otros, pero las tácticas coordinadas requieren visibilidad y comunicación. La niebla destruyó ambas cosas. Los Hellcats estadounidenses combatían como una manada de lobos cazadores individuales autónomos, coordinados no por proximidad, sino por radio. Así fue como se desarrolló el enfrentamiento repetido decenas de veces aquella mañana. Un pelotón de Hellcats del 704 o Batallón de Cazacarros escuchaba a los Panthers aproximarse a través de la niebla. El comandante, atento a la radio, trazaba su posición en el mapa. Ordenaba al conductor correr hacia una posición de flanco oculta detrás de un seto o un granero. El motor aullaba a plena potencia. La tripulación se desplegaba en posiciones de tiro. Esperaban. Motores al ralentí. El artillero con la mano en el disparador. El cargador con proyectiles perforantes preparados para una recarga rápida. Esperaban hasta que los gigantes alemanes pasaran de largo exponiendo sus vulnerables costados. 3 proyectiles de alta velocidad de 76 milímetros se estrellaban contra el lateral de un Panther. Fuego de penetración. La torreta del Panther giraba bruscamente a la izquierda intentando enfrentarse al Hellcat, pero el Hellcat ya se estaba moviendo. El conductor daba marcha atrás a fondo. El vehículo retrocedía unos 300 metros a casi velocidad máxima, guiado por el comandante que gritaba direcciones.
Luego se desplazaban otros 300 metros por un camino diferente a través de un terreno distinto hacia la siguiente posición de emboscada. Antes de que los tanques alemanes supervivientes pudieran completar la rotación de sus torretas, los Hellcats ya habían desaparecido. Era un choque de filosofías. Los alemanes construían tanques como fortalezas acorazadas pesadas protegidas, diseñadas para recibir un impacto y sobrevivir. Los estadounidenses construían vehículos pensados para no estar allí cuando llegaba el impacto. Ligeros móviles diseñados para disparar y reubicarse. Al mediodía la niebla comenzó a disiparse. Manufil, recibiendo informes de ataques estancados y pérdidas crecientes, ordenó a sus comandantes presionar con más fuerza. Los estadounidenses no pueden estar en todas partes, atraviesen su pantalla. Pero a medida que el sol quemaba la bruma, los alemanes se dieron cuenta de que la segunda parte de la trampa estadounidense acababa de cerrarse. Durante las primeras horas, la infantería alemana, los Panzergrenadiers, había viajado sobre los tanques o seguido de cerca en semiorugas para proteger al blindaje de la infantería estadounidense. De repente, cuando la niebla se levantó, el cielo sobre Arracourt se desgarró. No eran aviones. Todavía no. Era algo mucho más preciso de lo que la mente alemana podía comprender. La artillería estadounidense, específicamente, el 66º Batallón de Artillería de Campaña Acorazada, bajo el mando directo del coronel Bruce Clark, estaba ejecutando una táctica que era doctrina estándar de la 4ª División Acorazada, pero que constituía un arma de letalidad impactante, el tiempo en el objetivo. En la guerra tradicional de los años 40, las baterías de artillería disparaban de forma secuencial. La batería A disparaba. El enemigo escuchaba el primer proyectil acercarse, reaccionaba, se lanzaba a las trincheras. 10 segundos después disparaba la batería B, pero para entonces el enemigo ya estaba bajo tierra. La sorpresa se perdía. El potencial letal caía un 90% después de la primera salva. El sistema estadounidense de tiempo en el objetivo era revolucionario. Era pura matemática, un centro de dirección de tiro centralizado. Calculaba el tiempo de vuelo de los proyectiles de artillería procedentes de 12 baterías diferentes, situadas a kilómetros de distancia, a distintas elevaciones y a distintas distancias del objetivo. Luego el FDC calculaba hacia atrás desde un momento exacto de impacto el instante de disparo que necesitaba cada batería. La batería A, situada a 12 kilómetros, disparaba a las 12:04. La batería B, a 4 kilómetros, disparaba a las 12:05. La batería C, a 8 kilómetros, disparaba a las 12:10. Las matemáticas eran precisas. Las tablas balísticas eran exactas. Cada cañón disparaba en un momento distinto, pero cada proyectil llegaba a las coordenadas del objetivo exactamente en el mismo instante. Cuando la niebla se levantó el 19 de septiembre, aviones observadores Piper Cub, diminutas aeronaves de reconocimiento que parecían insectos gigantes, orbitaban sobre las posiciones de la 113ª Brigada. Los pilotos podían ver las columnas de tanques alemanes abajo. Transmitían las coordenadas. Se convirtieron en los ojos del sistema de artillería estadounidense para la 113ª Brigada Panzer. No hubo advertencia, no hubo disparos de ajuste. En un segundo, los Panzergrenadiers avanzaban por un campo embarrado. Al siguiente segundo, el aire sobre ellos simplemente se desintegró. Decenas de proyectiles de explosión aérea detonaron simultáneamente a unos 9 metros de altura. El efecto fue apocalíptico. La metralla cayó como una lluvia de cuchillas. Las ondas expansivas fueron letales. Los Panzergrenadiers, infantería de élite que viajaba sobre los tanques, fueron diezmados. Decenas murieron en la salva inicial. Decenas más resultaron heridos. La metralla no arañó el blindaje de los Panthers, pero les arrebató algo mucho más valioso: sus ojos y sus oídos. Las radios externas quedaron destruidas. Las antenas destrozadas, las líneas telefónicas cortadas, el mando y control desintegrados. Al instante, los tanques alemanes quedaron privados de su perímetro defensivo. Quedaron cerrados escotillas abajo, comandantes ciegos, aislados en medio de las explosiones. Un tanque ciego sin apoyo de infantería es un tanque muerto.
Sin infantería que los protegiera de los equipos con bazooka, los Panthers eran indefensos. Sin comandantes observando no podían ver a los Hellcats flanqueándolos. Sin contacto por radio no tenían conciencia situacional. La brigada de élite de Manufil no estaba librando una batalla. Estaba siendo procesada por una máquina. Para la tarde del 19 de septiembre, el campo de batalla estaba cubierto de Panthers en llamas. Pero la estadística más impactante no fueron los tanques destruidos por el fuego. Fueron los tanques que simplemente se detuvieron. La 111ª Brigada Panzer, que debía apoyar el ataque de la 103ª Brigada, llegó tarde. ¿Por qué? Porque se quedó sin combustible en el camino hacia la batalla. Alemania había diseñado el tanque más sofisticado de la historia, ópticas de precisión superiores a cualquier cosa que poseyeran los estadounidenses. Ruedas intercaladas, blindaje, inclinado superior, cañón de alta velocidad. Pero no podían producir el combustible líquido necesario para mover 58 de esas máquinas siquiera 20 kilómetros. Mientras tanto, el general Patton gritaba por la escasez de combustible. La línea de suministro del Red Ball Express, una cinta transportadora continua de camiones, estaba al límite. Las unidades acorazadas estadounidenses estaban racionando combustible. Pero aquí estaba la diferencia fundamental entre las carencias estadounidenses y las alemanas. Cuando a los estadounidenses les faltaba combustible, los tanques apagaban los motores y esperaban a los camiones. Cuando los camiones llegaban, los tanques se repostaban y reanudaban las operaciones en cuestión de horas. Cuando a los alemanes les faltaba combustible, el tanque era abandonado. Las tripulaciones volaban la recámara del cañón para evitar su captura. Inutilizaban el motor. Colocaban cargas de demolición. El tanque quedaba abandonado oxidándose en el barro. A medida que la batalla se prolongó durante 3 días, la disparidad se volvió casi cómica. Los equipos de recuperación estadounidenses remolcaban los Shermans dañados hasta depósitos móviles de reparación durante la propia batalla. Mecánicos de tanques trabajando en talleres al aire libre en zonas de combate soldaban parches sobre los agujeros de los proyectiles, reemplazaban motores dañados, enderezaban cañones doblados. Tanques inutilizados por la mañana eran repostados, retripulados y devueltos a la línea al caer la tarde. Los alemanes no tenían vehículos de recuperación. Si un Panther perdía una oruga, se abandonaba. Si fallaba la transmisión, se abandonaba. Si el motor se incendiaba, la tripulación saltaba y el tanque ardía. No había una cadena de reemplazo, no había motores de repuesto procedentes de las fábricas. La 113ª Brigada Panzer entró en la batalla con 58 Panthers. En 24 horas había perdido 30, en 48 horas 50. Al final de la semana, solo 8 seguían operativos. La 4ª División Acorazada estadounidense también perdió tanques. El Mando de Combate A perdió 5 Shermans y 3 cazacarros en el primer día crucial. Las pérdidas totales de la semana fueron de aproximadamente 25 tanques y cazacarros. Pero de manera crítica, las pérdidas estadounidenses fueron reemplazadas rápidamente. En 3 días llegaron nuevos Shermans desde la retaguardia. En una semana, la fuerza operativa del Mando de Combate A era sin exagerar mayor que al inicio de la batalla. Patton no estaba derrotando a Manteuffel solo con tácticas, lo estaba derrotando con una cadena de suministro que se extendía a través del Atlántico, pasando por los puertos ingleses, por las fábricas estadounidenses de Michigan, Nueva Jersey y Ohio, por las minas de hierro de Pensilvania y por las refinerías de petróleo de Texas. Manteuffel había construido un martillo perfecto, pero la forja que producía los martillos estaba a casi 5,000 kilómetros de distancia, racionada por el gobierno de Hitler. El 22 de septiembre, Manteuffel emitió órdenes para que la 103ª Brigada Panzer se desenganchara y se retirara. El gran contraataque había fracasado. El balance final fue brutal. La 103ª Brigada Panzer entró en la batalla con 58 tanques Panther completamente nuevos. Al final de la semana, los registros alemanes documentaban solo 8 aún operativos. La unidad había dejado de existir en la práctica como fuerza de combate. En contraste,
El mando de combate estadounidense informó pérdidas totales de aproximadamente 25 tanques y cazacarros, pérdidas que fueron reemplazadas en cuestión de días. La proporción de destrucción no fue una batalla, fue una ejecución. Harcourt demostró que un arma superior como el Panther queda absolutamente inutilizada si está ciega, sin apoyo de infantería, incapaz de moverse por falta de combustible, y superada en maniobra por enjambres de vehículos más ligeros que operan con coordinación y logística superiores. Los alemanes construyeron caballeros guerreros con armaduras relucientes. Los estadounidenses construyeron una fábrica que se movía a 80 kilómetros por hora, una fábrica con radios, una fábrica con camiones de suministro, una fábrica con motores de repuesto, munición y combustible. Y en septiembre de 1944, en la niebla de Lorena, la fábrica ganó. El general Montel sobrevivió a la guerra. Escribió memorias sobre Lorena. Admitió que la artillería estadounidense de tiempo en el objetivo y la movilidad de los cazacarros hicieron obsoletas las tácticas Panzer tradicionales. La batalla de Harcourt suele ser olvidada. Vive a la sombra del día D y de la batalla de las Ardenas. No tiene la escala dramática de esas operaciones, pero quizás sea la batalla más importante para comprender por qué Alemania perdió. No porque fuera enorme, sino porque revela la verdad que se esconde bajo la superficie. No fue solo cuestión de coraje. Ambos bandos tuvieron coraje. Los soldados alemanes no fueron menos valientes que los estadounidenses. Fue el triunfo de un sistema logístico, un sistema de comunicaciones, un sistema industrial, un sistema en el que la velocidad, la movilidad, los vehículos reemplazables y las piezas de repuesto importaban más que la excelencia individual del guerrero. Gracias por ver este análisis en profundidad sobre los mecanismos de la victoria, sobre cómo la velocidad y la logística derrotaron al blindaje superior. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete para más historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Dinos en los comentarios. ¿Preferirías comandar un Panther sin combustible o un Hellcat sin blindaje? ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? ¿Qué otras historias de la Segunda Guerra Mundial deberíamos cubrir? Tu participación nos ayuda a seguir sacando a la luz estas narrativas olvidadas. Suscríbete para más historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial y las verdaderas lecciones de la guerra industrial. Exploramos la historia a través de los ojos de quienes la vivieron. Comandantes alemanes descubriendo por qué el coraje no podía derrotar a los sistemas oficiales japoneses, comprendiendo que la excelencia táctica no significaba nada frente a la supremacía industrial, soldados estadounidenses, entendiendo que las guerras se ganan en las fábricas, no en los campos de batalla. Mantén viva la historia. Nos vemos en la próxima.